buenas, mi nombre es Camilo José Hernández Torres y en el día de hoy les voy a presentar sobre mi parte que es la probabilidad condicional. Entonces, para empezar con el tema debemos conocer un poco sobre qué es la probabilidad condicional. Entonces, la probabilidad condicional podemos analizar que es un concepto clave en la estadística que nos ayuda a calcular la probabilidad de que un evento ocurra, dado que ya sucedió. Entonces, como podemos analizar, aquí podemos relacionar los puntos clave, que sería que se mide la probabilidad de que ocurra algo después de que ya ha ocurrido otra cosa distinta. Y aquí dice, a diferencia de la probabilidad independiente, en la condicional, la ocurrencia de un evento sí afecta la probabilidad del otro. Entonces podemos analizar la fórmula. Aquí podemos estar las indicaciones, que en la primera es que es la probabilidad B dado A. Hay diferentes formas de decirlo. En la segunda habla de que es la probabilidad de que se den tanto en el A como en el B. Y por último es la probabilidad de que ocurra en el B. Entonces observamos que la fórmula se lee de que la probabilidad de que se suceda A, dado que se ha acontecido en la B, es igual a la probabilidad que ocurra en el A y B, y al mismo tiempo entre la probabilidad del B. Entonces, como vemos acá, esta es la fórmula de la que estamos hablando, que aparece aquí. Entonces, observamos que estos temas tienen ventajas y desventajas. Entonces, dentro de las desventajas tiene una comprensión de relaciones entre eventos. Aquí esto los permite analizar como un evento que afecta la probabilidad de otro, ayudando a identificar patrones y dependencia de claves de otro. O sea que es más fácil de tener un nuevo análisis y pues ayuda a entender un poco más estos patrones y los claves más accesibles. Aquí está la toma de decisiones informadas, es decir, esencial en áreas como la medicina, economía y ciberseguridad para predecir y responder a situaciones basadas en eventos previos. Entonces, vemos que en esta parte de las ventajas nos es muy efectible, efectivo, perdón, en las zonas de ciberseguridad, en la medicina y en la economía, ya que esto nos sirve para responder algunas situaciones basadas en aquellos eventos. Entonces vemos que también está en la actualización de probabilidades con técnicas como el teorema de Bayes, que ya se dio con otro compañero. Se pueden ajustar las probabilidades a medida que se dispone de una nueva información, mejorando la precisión del análisis. Es decir, que podemos ser un poco más específicos en los análisis de los datos. Entonces, tanto hay como ventajas, también hay desventajas, que sería una complejidad creciente. Cuando se analiza un gran número de eventos interrelacionados, los cálculos pueden volverse complicados y consumir recursos significativos. Entonces, como su descripción o con su concepto le indica, entre más números tenga, es un poco más complicado encontrar un resultado y pues esto puede desgastar un poco. Aquí aparece otro que es la dependencia de datos fiables. Esto requiere información precisa y adecuada sobre los elementos involucrados. Datos inexactos pueden llegar a conclusiones erróneas. Es decir, que para tener en cuenta, para hallar un buen resultado, debemos ser precisos, de lo cual no podemos agarrar o obtener un número aproximado, y ya que esto nos dan una respuesta errónea. Y aquí sería confusión con independencia. Es fundamental entender si los eventos son realmente dependientes o independientes, ya que errores en esta evaluación pueden distorsionar los resultados. O sea, esto puede decir que debe ser un, debe uno identificar muy bien si son dependientes o independientes. Entonces hay que tener en cuenta esas pequeñas cosas. Continuando luego ahora, vamos ahora a analizar con un ejemplo que está acá, que sería
Supongamos que tenemos un aula con 30 alumnos, un momento, siendo el 50% de 14 años y el otro 50% de 15 años. Además, sabemos que dos integrantes del salón tienen 14 años y usan resaltador en sus libros. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que un estudiante del salón use resaltador si tiene 14 años? Entonces ya nos están dando una pista de que un estudiante use si tiene 14 años, es decir, ya sabemos que el estudiante pues eh, dentro del rango tienen la edad de 14 años. Entonces hay que ver la probabilidad de que un estudiante use resaltador ya teniendo 14 años. Entonces, siguiendo la fórmula mostrada anteriormente, que es esta, la que está aquí, vamos a ampliar. Primero, sabemos que ya la probabilidad de que el estudiante tenía 14 años es el 50%. Entonces sería el PB, que serían 14 años del 50%. Entonces, asimismo, la probabilidad de que un estudiante tenga 14 años y use resaltador es de 12 sobre los 30 alumnos. Entonces, por lo tanto, la probabilidad de que un estudiante use resaltador si tiene 14 años se calcularía de esta siguiente manera. Entonces, se hace de la siguiente manera como pondríamos el 0,4 entre, primero pongamos los números 5 acá, entonces ponemos el resultado, este entre el 5, que esto nos daría un total de 0,8. Y si lo queremos convertir eh, a un porcentaje acá, esto nos daría un 80%. Es decir, que existe un 80% de que la probabilidad de que un estudiante use resaltador si tiene 14 años. Eso es la probabilidad del que estamos buscando y ese es el resultado. Entonces, eso sería un pequeño ejemplo de la probabilidad condicional.